Bienvenidos guerreros y guerreras de Tribix. Se dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. En Tribix queremos abordar un tema que los políticos han utilizado como herramienta para ganar elecciones, polarizar a la sociedad e instigar el miedo. La inmigración. El miedo es una herramienta poderosa. Es primal. Es instintivo y se puede usar como arma. Durante siglos, aquellos en el poder han entendido una verdad simple e inquietante. Cuando la gente tiene miedo, es fácil de controlar. Buscan un líder fuerte. Una explicación sencilla. Alguien a quien culpar. Este documental trata sobre ese juego de culpas. Es una estrategia tan antigua, tan efectiva, tan destructiva. Ha moldeado imperios, ha justificado guerras, ha puesto de rodillas a sociedades. Creación deliberada de un enemigo, un chivo expiatorio, para desviar la atención de los problemas reales. El de afuera, el recién llegado, el inmigrante. Este ciclo de miedo no es un accidente, es una estrategia meticulosamente elaborada. Sigue un patrón predecible. Primero, una sociedad enfrenta una crisis genuina, dificultades económicas, malestar social, inestabilidad política. La gente está ansiosa y exige respuestas. En lugar de abordar las causas estructurales, se ofrece una narrativa más simple. El problema no es el sistema. El problema no son las políticas. El problema no son las personas a cargo. El problema son ellos. El otro. Los que se ven diferentes. Los que hablan un idioma diferente. Los que rezan a un Dios diferente. Ellos son la fuente de todos tus problemas. Esta táctica proporciona un objetivo claro para la ira pública. Es una válvula de escape para la presión social. Culpar a una corporación sin rostro es difícil. Comprender las finanzas globales es complicado. Pero odiar a una persona que puedes ver es simple. Un grupo que puedes identificar fácilmente. Es simple. Unifica a una población fracturada contra un enemigo visible. Ese enemigo se convierte en el foco de todas las ansiedades. Permite que los arquitectos de la crisis permanezcan en las sombras. Su poder no solo preservado, sino a menudo fortalecido por el caos que ayudaron a crear. A lo largo de esta serie, desglosaremos las capas de esta estrategia. Te mostraremos cómo se ha implementado en continentes y en siglos, con resultados sorprendentemente similares. Los nombres cambian, las caras son diferentes, pero el mecanismo central sigue siendo el mismo. Es un ciclo que comienza con el miedo fabricado, escala hacia el odio generalizado, a menudo culmina en violencia y persecución. Al comprender cómo funciona este ciclo y reconocer el manual, podemos comenzar a desmantelarlo. El primer paso, ver la manipulación como lo que es. El truco más antiguo, y quizás el más peligroso, del manual político, es una historia sobre el poder, el engaño y la vulnerabilidad del ser humano al miedo. Mientras la retórica de odio y división resuena en los pasillos del poder, una respuesta poderosa y desafiante está surgiendo desde abajo. En las principales ciudades de Europa, desde los barrios multiculturales de Berlín, París, Madrid, Roma, una nueva generación se niega a aceptar la política del miedo. Estos son jóvenes, estudiantes, artistas, activistas. Ven la narrativa anti-inmigrante como un ataque directo a sus amigos y vecindarios. Se están organizando, están marchando, están creando, ofreciendo una contranarrativa vibrante de solidaridad y empatía. Movimientos nacen en comunidades locales, lejos del escenario político nacional. En Berlín, colectivos estudiantiles organizan talleres en escuelas, deconstruyen propaganda de extrema derecha, enseñan alfabetización mediática y a reconocer noticias falsas. En París, asociaciones juveniles brindan apoyo directo a solicitantes de asilo, ofrecen clases de idiomas, ofrecen asistencia legal, ofrecen un sentido de bienvenida y comunidad. No son gestos abstractos, son actos de resistencia prácticos, persona a persona. Demuestran con acciones que otra sociedad ya se está construyendo. Los une un rechazo al chivo expiatorio. Saben que culpar a migrantes es una desviación política deliberada. Sus protestas buscan defender a inmigrantes y exponer la hipocresía del establishment. Llevan carteles que conectan los puntos. Señalan que las verdaderas amenazas son la austeridad, la codicia corporativa y una clase política que usa el racismo para ocultar sus fracasos. Gritan lo que los poderosos quieren silenciar.
El enemigo no es quien llega en un bote, sino el sistema que los obliga a huir y luego los demoniza a su llegada. Esta resistencia cívica es una línea de defensa crucial. Mantiene vivos los valores democráticos y humanitarios, proporcionando una base sobre la cual se puede reconstruir una política más justa y humana cuando la marea del miedo eventualmente comience a retroceder. Para comprender las atrocidades que enfrentan estas personas, es esencial analizar qué es la inmigración y cuáles son las razones que llevan a alguien a abandonar su hogar para enfrentarse a tales sufrimientos. La inmigración, lejos de ser un fenómeno reciente, ha sido una constante en la historia de la humanidad. Desde tiempos remotos, el ser humano, en su condición de nómada, migraba según sus necesidades, ya sea por el clima, la búsqueda de alimentos o la supervivencia en general. En la actualidad, los procesos migratorios se producen principalmente por razones como guerras, hambre y cambios climáticos. Sin embargo, existe una paradoja inquietante. Muchos de estos movimientos migratorios tienen lugar en regiones extraordinariamente ricas en recursos naturales, como petróleo, oro, marfil y minerales estratégicos. Esto nos lleva a cuestionar quiénes son los responsables de que estas zonas, a pesar de su riqueza, permanezcan en condiciones de subdesarrollo. ¿Quién perpetúa la pobreza en estas áreas geográficas? Es fundamental entender que la economía mundial depende en gran medida de dos regiones clave: Oriente Medio y África. Estas zonas, aunque abundantes en recursos, enfrentan conflictos y desigualdades que parecen diseñadas para impedir su desarrollo. Si hoy en día se cerraran las fronteras de manera definitiva, no serían precisamente África ni Oriente Medio las regiones más afectadas, sino los países que dependen de sus recursos para sostener sus economías. El análisis de este fenómeno debe incluir la influencia de las potencias internacionales, que históricamente han explotado estos territorios, fomentando inestabilidad y pobreza con el fin de garantizar el acceso continuo a sus riquezas. Además, las políticas migratorias restrictivas en los países desarrollados agravan la situación, condenando a millones de personas a vivir en condiciones precarias y sin esperanza de un futuro mejor. Por tanto, abordar la inmigración no solo implica entender las razones detrás de estos movimientos, sino también cuestionar las estructuras de poder que perpetúan las desigualdades globales. La derecha y la extrema derecha en diversas regiones del mundo han promovido teorías conspirativas como herramientas para justificar el racismo y la xenofobia. Entre las teorías más difundidas para estigmatizar a los inmigrantes se encuentra la Gran Sustitución, popularizada por Renaud Camus, que sostiene que los europeos blancos están siendo sistemáticamente reemplazados por inmigrantes, particularmente provenientes de países musulmanes y africanos. Otra teoría destacada es la del choque de civilizaciones, inspirada en Samuel Huntington, que argumenta que las diferencias culturales y religiosas entre Occidente y el mundo islámico son insalvables, fomentando una narrativa de conflicto inevitable. Asimismo, la narrativa de invasión presenta la inmigración como una ocupación militar o una colonización encubierta, utilizando un lenguaje bélico que incluye términos como oleadas, asaltos o fronteras violadas. Pero no llegan normalmente mujeres y niños, sino una inmensa mayoría de varones fornidos en edad militar y procedentes de países en los que no hay guerra, como Marruecos, como Argelia o como Mauritania. ¿Y quiénes son los beneficiarios de su filantropía finalmente? Las mafias del tráfico de seres humanos y los islamistas con los que ustedes colaboran. Y nos dicen también que necesitamos mano de obra. El supremacismo blanco también forma parte de este repertorio ideológico, basado en la supuesta superioridad genética y cultural de los blancos occidentales, rechazando categóricamente cualquier tipo de mezcla racial. A estas se suman la teoría del declive cultural, así como las teorías que vinculan la inmigración con el aumento del crimen, la inseguridad y el colapso económico. Pero los que elijan Europa para delinquir y para infringir nuestros valores no tienen cabida en la Unión Europea. No tienen cabida en la Unión Europea. Aquí se viene a trabajar y a aceptar en igualdad los derechos y los deberes. Todas estas teorías han sido empleadas para justificar actitudes racistas y xenófobas. Los partidos políticos de derecha y extrema derecha en Europa
han recurrido a estas narrativas como herramientas divisorias, exacerbando tensiones sociales y alimentando discursos de odio que afectan profundamente la convivencia en sociedades cada vez más diversas. Alemania es uno de los países cuya historia refleja algunos de los episodios más trágicos en la deshumanización de individuos. Durante el régimen nazi, se promovió la teoría de la superioridad aria, utilizada para justificar la discriminación y persecución sistemática de quienes no pertenecían a esa supuesta raza superior. Este oscuro capítulo de la historia nos recuerda la importancia de conocer el pasado para evitar repetirlo. En la actualidad, preocupa el resurgimiento de la extrema derecha en Alemania, que, como en épocas anteriores, aprovecha temas sensibles como la inmigración y el nacionalismo alemán para ganar adeptos y polarizar a la sociedad. Para entender el peligro actual en Alemania, debemos mirar sin pestañear la parte más oscura de su pasado. El ascenso del partido nazi no fue solo una cuestión de fuerza militar, fue un triunfo de la propaganda. Una campaña sistemática para envenenar la mente de una nación. Las técnicas que perfeccionaron no están confinadas a los libros de historia, se están desempolvando y redesplegando hoy con precisión escalofriante. La primera técnica, simplificación. Goebbels creía que un mensaje efectivo debía ser despojado de todo matiz. Problemas económicos complejos se reducían a una sola causa, el judío. Eso dio a la población un objetivo simple. La misma lógica la vemos hoy centrada en el inmigrante. La segunda técnica, deshumanización. Nunca retrataron a los judíos como individuos, siempre una entidad monolítica, representados como arañas, representados como parásitos, representados como titiriteros. Esa deshumanización erosionó la empatía y allanó el camino para la persecución. Hoy vemos el mismo lenguaje, hablan de una marea o inundación de migrantes. Usan términos como invasores, split screen. A la izquierda, un cartel nazista deshumanizante. A la derecha, un gráfico moderno de extrema derecha que muestra migrantes como una horda. El tercer pilar, repetición implacable. Goebbels. Si dices una mentira lo suficientemente grande y sigues repitiéndola, la mentira se repetía en los periódicos, en la radio, en las escuelas, en los mítines políticos. Hoy, 24 horas de noticias y algoritmos amplifican la repetición. Mentiras, inmigrantes responsables del crimen, que sobrecargan los servicios sociales o que amenazan la identidad cultural. Todo se refuerza en una cámara de eco. Finalmente, crisis fabricada. Cultivaron la sensación de que Alemania estaba al borde del colapso. Esa emergencia justificó la suspensión de normas democráticas y la consolidación del poder. Hoy, la llegada de solicitantes de asilo se presenta como una emergencia nacional. Se justifican respuestas drásticas y a menudo autoritarias. Reconocer estos ecos, simplificación, deshumanización, repetición, crisis fabricada. Podemos ver que la ola actual de políticas antiinmigrantes no es nueva, sino un aterrador resurgimiento del manual más peligroso de la historia. Los paralelismos entre la propaganda nazi y la retórica moderna de la extrema derecha en Alemania se extienden hasta las mismas palabras que utilizan. El lenguaje es una herramienta poderosa. La extrema derecha alemana ha cultivado cuidadosamente un vocabulario para evocar miedos históricos manteniendo un velo de negación plausible. Una de las palabras más cargadas es Volk. Volk significa el pueblo, la gente. En la era nazi fue usada como arma para referirse a una comunidad aria, racialmente pura, de la cual los judíos y otras minorías estaban excluidos. Cuando líderes de la AfD corean "Wir sind das Volk", nosotros somos el pueblo, no solo toman prestado un eslogan de 1989, hacen eco deliberado de una definición siniestra y excluyente. Esta resurrección terminológica es estratégica. Les permite señalar alineación ideológica sin usar términos nazis explícitos. Otro ejemplo escalofriante. Umvolkung. Traducción, transformación étnica. Traducción, reemplazo de población. Es el equivalente moderno del gran reemplazo, que postula que las élites globales reemplazan intencionalmente a las poblaciones blancas europeas con inmigrantes no blancos. El término tiene raíces en planes nazis para reestructurar la etnia en Europa del Este. Su uso hoy por políticos e influencers de extrema derecha busca avivar temores de aniquilación cultural y racial,
enmarcando la inmigración como una guerra por la supervivencia. Este vocabulario se difunde a través de medios de comunicación, blogs y canales de redes sociales afines. Lügenpresse, prensa mentirosa, término nazi para desacreditar medios críticos, ha sido recuperado por manifestantes y políticos para atacar periodistas. Altparteien, viejos partidos, se usa para descartar a los partidos democráticos como un bloque corrupto y presentar a la extrema derecha como la única alternativa. Este lenguaje crea una contranarrativa integral, una cosmovisión donde el Estado, los medios y las instituciones establecidas son parte de una conspiración contra el verdadero pueblo alemán. Es un vocabulario diseñado para aislar a sus seguidores e inmunizarlos contra información fáctica. El peligro es que normaliza lentamente las ideas extremistas. Cuando términos racistas y fascistas son usados repetidamente por funcionarios electos, pierden su impacto histórico y se filtran en la conversación general. El lenguaje desplaza la ventana de Overton, el rango de políticas aceptables, aún más a la derecha. Lo inexpresable se vuelve debatible, y lo debatible eventualmente se convierte en política. Esta estrategia lingüística es un juego paciente de erosión cultural, un esfuerzo deliberado para desmantelar el consenso democrático de posguerra en Alemania, resucitando fantasmas del pasado una palabra a la vez. La experiencia histórica del nazismo, con su propaganda y métodos de manipulación, está siendo replicada en diversas partes del mundo por partidos políticos y líderes. Hemos presenciado cómo los saludos nazis y discursos cargados de ideología extremista resurgen con fuerza, pese a que parecían haber quedado enterrados tras la Segunda Guerra Mundial. Este fenómeno genera preocupación, ya que refleja un retorno a ideas que promueven la división y el odio. En el contexto de Estados Unidos, durante el mandato del presidente Donald Trump, se llevaron a cabo políticas y declaraciones que polarizaron el debate sobre la inmigración. Trump prometió, durante su campaña electoral, expulsar a más de 1 millón de inmigrantes, enfocándose especialmente en aquellos que residían ilegalmente en el país. Estas promesas dieron lugar a medidas concretas, como la orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, que buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento. We have millions of people invading our country. This is an invasion. This is the worst invasion probably. We've never had anything like it. We have to get the criminals out. We have many criminals that have entered. Según esta propuesta, solo los hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes tendrían derecho a la ciudadanía automática al nacer, lo que implicaría una modificación del derecho consagrado en la 14ª enmienda de la Constitución. Sin embargo, esta medida enfrentó una fuerte resistencia legal y fue bloqueada por jueces federales, quienes argumentaron que modificar un derecho constitucional requiere un proceso más riguroso. Actualmente la ciudadanía por nacimiento permanece vigente, pero el debate sobre este tema sigue activo y podría tener implicaciones importantes para las comunidades inmigrantes. De implementarse, millones de personas podrían verse afectadas, generando un impacto social y económico significativo. Además de las acciones legales, las campañas y discursos del presidente contra la inmigración estuvieron marcados por una retórica deshumanizadora. Trump llegó a calificar a los inmigrantes como delincuentes, violadores y, en algunos casos, incluso los acusó de comer mascotas. Este tipo de lenguaje contribuyó a la estigmatización de las comunidades inmigrantes, fomentando el rechazo y el odio hacia ellas. Estas estrategias, reminiscentes de técnicas propagandísticas del pasado, han generado divisiones profundas en la sociedad estadounidense y han reavivado debates sobre derechos humanos, inclusión y justicia social. Tras el notable éxito de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, basado en una estrategia comunicativa que incluyó el uso de afirmaciones controvertidas, su estilo político ha dejado una huella profunda en la escena internacional. Este enfoque ha influido particularmente en líderes y movimientos de derecha alrededor del mundo. En Europa, figuras como Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, han adoptado una democracia antiliberal con un discurso marcadamente antiinmigración y euroescéptico, siendo reconocido por Trump como un modelo de liderazgo conservador. Por su parte, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, lidera Fratelli d'Italia con posturas nacionalistas y conservadoras, fortaleciendo lazos con la derecha global.
En España, Santiago Abascal y Vox promueven narrativas sobre patriotismo y oposición al globalismo, mientras Marine Le Pen en Francia y el partido AfD en Alemania mantienen discursos nacionalistas y anti-inmigración. En América Latina, Jair Bolsonaro, apodado el Trump del trópico, adoptó un estilo confrontativo y conservador. Javier Milei en Argentina y José Antonio Kast en Chile también reflejan influencias del trumpismo, con discursos libertarios y conservadores que desafían el statu quo. Este fenómeno demuestra la expansión de un estilo político polarizador, con un impacto global significativo. Así que, después de este viaje a través de la historia y por continentes, llegamos a la pregunta final y crucial: ¿es la inmigración realmente el problema? La respuesta, cuando miras más allá del ruido y la furia, es un rotundo e inequívoco no. Toda la narrativa, tan cuidadosamente construida por populistas y sus aliados, es una desviación deliberada. Es una cortina de humo gigante y ondulante, diseñada para oscurecer nuestra vista del fuego real que ruge detrás de ella. El fuego no es un migrante cruzando una frontera. El fuego es un sistema económico global que canaliza la riqueza hacia arriba con una eficiencia aterradora. El fuego son las décadas de decisiones políticas que han debilitado las protecciones de los trabajadores, reducido los servicios públicos, permitido que el poder corporativo crezca sin control. El fuego es el vaciamiento de nuestras instituciones democráticas por las mismas personas que afirman ser sus defensores. El miedo al inmigrante es la máxima distracción política. Funciona porque toma ansiedades públicas genuinas y legítimas y las redirige hacia un objetivo impotente. ¿Estás preocupado por la seguridad de tu trabajo? No mires a la corporación que acabó de automatizar tu puesto. No mires a la que trasladó tu fábrica al extranjero para maximizar las ganancias. Mira al inmigrante que supuestamente te está robando el trabajo por salarios más bajos. Estás frustrado por el estado ruinoso de tu hospital local. No mires los presupuestos de austeridad aprobados por tu gobierno. Mira a la familia de refugiados en la sala de espera que supuestamente está agotando el sistema. Este es el truco más antiguo del libro. Ha sido utilizado por autoritarios y por élites durante siglos para proteger sus propios intereses. Esta estrategia no solo es deshonesta, es profundamente corrosiva para nuestras sociedades. Nos impide tener las conversaciones que necesitamos desesperadamente. Deberíamos estar debatiendo cómo crear un sistema fiscal más justo, cómo reconstruir nuestras redes de seguridad social, cómo regular las finanzas globales, cómo hacer que el poder irresponsable rinda cuentas. En cambio, estamos atrapados en un debate tóxico y circular sobre muros, fronteras, amenazas culturales. Los líderes populistas que orquestan esto no están tratando de resolver problemas. Están tratando de manejar la ira pública, canalizándola lejos de ellos mismos y hacia un chivo expiatorio para asegurar que las estructuras fundamentales de poder y riqueza permanezcan exactamente como están. La cortina de humo es tan efectiva porque juega con nuestros instintos tribales más básicos. Simplifica un mundo complejo en una batalla primal de nosotros contra ellos. Nos da un villano, un objetivo claro para nuestras frustraciones. Pero debemos obligarnos a mirar a través de la niebla. Debemos tener el coraje de preguntar quién se beneficia de esta división. ¿Quién se beneficia cuando los ciudadanos de clase trabajadora de todos los orígenes son enfrentados entre sí? En el momento en que empezamos a hacer esas preguntas, en el momento en que desviamos nuestra mirada del enemigo fabricado y hacia los que avivan las llamas, toda la ilusión comienza a desmoronarse. El problema no es la cortina de humo, es el fuego que está diseñada para ocultar. Si el inmigrante no es el enemigo, entonces ¿quién lo es? Seamos claros y específicos. Los verdaderos culpables son las élites políticas y económicas que, a sabiendas y cínicamente, usan el miedo como herramienta de control. Son los líderes populistas que hemos examinado, Trump, Orbán, Le Pen, que han construido sus carreras sobre una base de mentiras. No son patriotas equivocados, son maestros de la manipulación. Han identificado una fórmula: avivar el odio y la división para ganar poder. Su objetivo: no servir, sino gobernar manteniendo al pueblo asustado y enojado. Detrás están los ideólogos y estrategas, los Steve Bannon del mundo, arquitectos del movimiento nacionalista global. Elaboran los puntos de discusión, prueban los mensajes, coordinan la estrategia a través de las fronteras, empujan una visión apocalíptica de choque civilizatorio. Ven la demonización del inmigrante como paso al desmantelamiento del orden democrático liberal. No son meros comentaristas,
Son agentes activos del caos, fracturan alianzas, socavan normas democráticas, reemplazan cooperación por conflicto nacionalista perpetuo. Su producto es el miedo, y el negocio está en auge. Luego las élites económicas, los socios silenciosos, líderes corporativos y financieros multimillonarios que financian estos movimientos. Puede que no compartan la xenofobia, pero reconocen una buena inversión. Saben que un gobierno obsesionado con la inmigración estará distraído. Aumentar impuestos corporativos, fortalecer regulaciones ambientales, empoderar sindicatos. Apoyan la cortina de humo porque les permite seguir beneficiándose. Son los beneficiarios finales de un público distraído y enfrentado. Finalmente, el aparato mediático, el canal de distribución de este veneno. Dueños de tabloides, ejecutivos de noticias por cable, plataformas de redes sociales. Han decidido que la indignación genera más clics e ingresos. Amplifican voces extremas porque es rentable. Dan un megáfono a las mentiras. Normalizan el odio. Crean cámaras de eco que impiden el debate racional. Estos 4 grupos, políticos populistas, ideólogos, élites económicas, medios de comunicación cómplices, son los arquitectos de la crisis. Se benefician de una sociedad dividida. Son el verdadero enemigo del bien común. Gran parte de esta estrategia depende de un paso crucial, la deshumanización del inmigrante. Para que el chivo expiatorio funcione, primero debes despojarlos de su individualidad, su historia, su humanidad. De una persona a un problema, de un ser humano a una estadística o una amenaza. Se convierten en el migrante, el refugiado, el ilegal, una horda sin rostro y monolítica. El inmigrante. ¿Quiénes son estas personas, realmente? No son un ejército invasor. Son doctores huyendo de guerras civiles, agricultores cuyas tierras han sido convertidas en polvo por el cambio climático, madres buscando un lugar seguro para que sus hijos crezcan, jóvenes escapando del control de pandillas violentas, individuos perseguidos por a quien aman o en qué creen. Cada persona lleva una historia de profunda pérdida e increíble resiliencia. Han dejado atrás todo lo que alguna vez conocieron, sus hogares, sus familias, sus culturas, no porque quieran, sino porque quedarse ya no era una opción. Están emprendiendo viajes peligrosos, enfrentando peligros inimaginables, todo por la oportunidad de lo único que todos damos por sentado, un futuro. Su presencia no es una carga para nuestras sociedades, es un reflejo de nuestro mundo compartido. Guerra, pobreza, cambio climático, inestabilidad política, son a menudo fuerzas que nuestros propios gobiernos han contribuido a crear o mantener a través de la política exterior, la explotación económica y las emisiones de carbono. Culpándolos por llegar a nuestra puerta es el colmo de la hipocresía. Es como prender fuego a una casa y luego culpar a los residentes por intentar escapar de las llamas. Los inmigrantes no son la causa de los problemas del mundo. Son las personas más expuestas a sus devastadoras consecuencias. Por lo tanto, el acto político más radical en el que podemos participar es la empatía. Es escuchar sus historias, aprender sus nombres, reconocer en su lucha nuestro propio deseo compartido de seguridad, dignidad y oportunidad. Es desafiar las caricaturas de odio con la simple verdad de su humanidad. Cuando hacemos esto, no solo los estamos defendiendo a ellos, nos estamos defendiendo a nosotros mismos. Estamos defendiendo la idea misma de una sociedad basada en la compasión en lugar de la crueldad. Los patrones son innegables. Los paralelos son escalofriantes. La conclusión es ineludible. Se nos presenta una elección muy antigua y muy peligrosa, vestida con ropa moderna. El camino de la repetición es fácil de seguir. Está pavimentado con respuestas simples. Enemigos claros. La promesa seductora de regresar a un pasado mítico y dorado. No requiere pensamiento crítico. Solo miedo e ira. Este camino ofrece la comodidad de la certeza en un mundo incierto. Pero sabemos a dónde lleva este camino. La historia nos ha mostrado con brutal claridad que conduce a la erosión de la democracia, la persecución de las minorías y, en última instancia, a la violencia y la catástrofe. Es un callejón sin salida. Esto no es un ciclo predeterminado. No estamos condenados a repetir los errores del pasado. Los ecos de la historia son una advertencia, no una sentencia.
El hecho de que podamos reconocer el manual de juego es nuestra mayor ventaja. Significa que tenemos el poder de tomar una decisión diferente. Podemos elegir aprender de la historia en lugar de revivirla. Podemos elegir el pensamiento crítico sobre el miedo ciego. Podemos elegir la solidaridad sobre la división. Podemos elegir rechazar la rima y escribir un nuevo verso. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo de miedo? Comienza con un compromiso de vigilancia crítica. Significa que ya no podemos darnos el lujo de ser consumidores pasivos de información. Debemos cuestionar activamente las narrativas que nos alimentan, especialmente aquellas diseñadas para asustarnos o enojarnos. Cuando un político culpa a los inmigrantes de un problema complejo, nuestra primera pregunta no debe ser si es cierto, sino cui bono, ¿quién se beneficia de que yo crea esto? Debemos convertirnos en detectives de la desinformación, rastreando la fuente del miedo, examinando los motivos de quienes la difunden y exponiendo la agenda a la que sirve. Este es el trabajo fundamental de la ciudadanía en el siglo XXI. Esta vigilancia debe luego traducirse en acción. Significa apoyar y amplificar las voces de resistencia que hemos visto, los movimientos juveniles, las organizaciones de la sociedad civil, los activistas que están en primera línea luchando por un mundo más humano. Significa defender el periodismo independiente que busca descubrir la verdad, no generar indignación. Significa tener las conversaciones difíciles con nuestros propios amigos, familiares y vecinos que pueden haber caído presa de la narrativa del miedo. No con agresión, sino con paciencia y empatía, armados con hechos y la creencia en nuestra humanidad compartida. Significa construir coaliciones a través de líneas raciales y culturales, reconociendo que las fuerzas de desigualdad que oprimen al inmigrante son las mismas fuerzas que oprimen al trabajador nativo. En última instancia, romper el ciclo requiere que cambiemos la conversación por completo. Debemos negarnos a seguir su juego. Cuando ellos quieran hablar de una invasión, nosotros debemos hablar del estancamiento salarial. Cuando ellos quieran hablar de que se agotan los recursos, nosotros debemos hablar de la evasión de impuestos corporativos. Lo que comenzó como una táctica política para dividir, terminó por debilitar los pilares esenciales de la convivencia. La estrategia de sembrar miedo y rechazo no solo cosechó votos, sino también resentimientos y distancias emocionales. Sin embargo, el poder basado en la fragmentación es efímero, ya que ninguna sociedad prospera sobre muros simbólicos y discursos excluyentes. La verdadera fortaleza de una nación radica en la empatía, la unión y la construcción de un futuro compartido. Si este video te ha gustado y compartes tu día a día con inmigrantes, nos encantaría conocer tu experiencia en los comentarios. No olvides darle me gusta y seguirnos para disfrutar de más contenido como este. Gracias por ser parte de esta comunidad, guerreros.